médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cirugía general y jefe de nutrición artificial, maestro en nutrición clínica y doctorado en ciencias de la salud, presidente de la Asociación Mexicana de Alimentación, coordinador académico de la maestría en nutrición clínica de la Universidad Anáhuac, y quien nos trae el día de hoy el tema certificación en medicina, seguridad jurídica y certeza de calidad. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Fíjense que uno de los programas que ofrece la Universidad de Anáhuac es justamente la maestría en nutrición clínica. Y esta nace de una necesidad social. No es un programa que se le ocurrió a alguien. Y se deriva del hecho de que no solamente en México, no solamente en Norteamérica, no solamente en este continente, existe una necesidad muy grande de profesionales que puedan dar nutrición a los pacientes. Ya sé que existe una carrera de nutrición. Nosotros en la maestría tenemos médicos y nutriólogos, pero los propios nutriólogos dicen que en la carrera la parte de nutrición clínica, la parte de nutrición a un paciente con pancreatitis o en estado crítico o que se va a operar o que tiene una fístula o que tiene una complicación, la ven muy poquito, a veces ni siquiera un semestre. En medicina, en la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, hay un semestre de nutrición clínica, se llama endonutrición, pero es un semestre. Y normalmente, malamente, los médicos no tenemos buena instrucción sobre nutrición. Y las nutriólogas y los médicos nos complementamos, pero cuando se hace la maestría, pues es un resultado muy bueno. Fíjense que se han hecho muchos estudios sobre qué tan grave es el problema. Este es un trabajo liderado por un mexicano, el doctor Juan Carlos Castillo Pineda. Es un internista que ha sido profesor de la maestría y que actualmente está en Morelia desde el temblor del 85. Y este trabajo se llama Evaluación Nutricional en Pacientes Hospitalizados en Latinoamérica con valores pronósticos, el estudio ENOLA. Y tiene un antecedente que se llamó el ELAN de 2003, y las cosas no cambian. Un estudio es de 2003, el otro es de 2016, y si hiciéramos uno ahorita, que de hecho se está haciendo, veríamos que las cosas no han cambiado. La mitad de los pacientes hospitalizados están desnutridos, y algunos muy desnutridos. No sé si hayan escuchado ustedes alguna vez de un artículo que se llama El esqueleto en el closet del hospital, de un estadounidense que se dio cuenta en su hospital de los Estados Unidos que los médicos ni siquiera ponían el peso del paciente, no le preguntaban si había perdido de peso, no se fijaban si el pobre enfermo tenía dentadura suficiente para comer, y generalmente esto se relega a la dietista o a la nutrióloga. La nutrición pues es una licenciatura, pero la dietología es una carrera técnica. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde yo trabajé 25 años, no hay nutriólogas. Hay algunas nutriólogas que están por interés propio de ver pacientes complejos, pero que reciben un sueldo de dietistas, un sueldo de una carrera técnica, y pues eso da oportunidad a que ojalá en el futuro pues se integren no solamente nutriólogas sino egresados de la maestría. Este porcentaje de desnutrición varía un poco dependiendo del servicio. Yo soy cirujano y ven ahí que cirugía tiene un poquito menos de desnutrición, pero esto es una impresión falsa, digamos, en el sentido de que hay muchos pacientes que se operan de una hernia del ombligo o de una hernia de la ingle, y pues ahí no hay mucha desnutrición. Pero en un hospital especializado como La Raza, pues llegan pacientes que ya tienen 2, 3, 4 cirugías, que
tuvieron alguna complicación tanto en el medio privado como en el público, y pues ven en realidad que hay servicios como terapia intensiva donde la mitad de los pacientes tiene desnutrición moderada y grave en el 14%. Ahora, ya sabemos que en los hospitales los pacientes están desnutridos. Ahora, ¿qué estamos haciendo al respecto? Este esquema, no estoy muy seguro de cómo funcionan las cosas en otras instituciones en nuestro país, pero de lo que sí puedo hablar es del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una estupenda institución, pero que tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, dice ahí que en el día 0 el paciente empieza con síntomas, a lo mejor va con un doctor particular de farmacia, pero más o menos cuando ve que no se le quita la molestia va al día 20 a medicina familiar. Si el doctor familiar ve que el paciente necesita de un especialista, pasan otros 20 días para que lo vea, por ejemplo, un gastroenterólogo o un endoscopista. Y luego pasan otros 20 días para que esté ya en tercer nivel, donde tenemos los recursos para alimentar a los pacientes. Se interna al paciente otros 20 días después, y muchas veces se interna ya un paciente pues desnutrido, se interna para nutrirse para después poderse operar. ¿Y por qué no hacemos esto más breve? ¿Por qué no desde el doctor familiar puede dar algún consejo dietético si supiera nutrición? Inclusive en segundo nivel ya se puede empezar a dar algunos apoyos formales como fórmulas enterales, y hacer que el paciente se pueda inclusive nutrir en casa. No es necesario ni para la alimentación intravenosa ni para el apoyo nutricional enteral estar en el hospital. Muchos de los doctores en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen idea de lo que cuestan las cosas. Como es medicina pública, pues dicen, ya lleva el paciente 14 días antes de operarse, no tienen idea de lo caro que nos sale a todos los mexicanos tener a un paciente nada más nutriéndose, cuando eso podríamos hacerlo desde el domicilio con una reingeniería del sistema. Ahora, guías no faltan, normas oficiales no faltan, manuales no faltan. Lo que hace falta pues es que se apliquen. Por ejemplo, esta es una guía de práctica clínica de desnutrición hospitalaria, donde dice que la desnutrición incrementa la incidencia de complicaciones. Entonces, cuando hablamos muchas veces con administradores de queremos nutrir a los pacientes, se llevan la mano a la cabeza y dicen, no doctor, usted me va a hacer gastar más, no tengo presupuesto. Pero en realidad estamos ahorrándole dinero al país, dinero al paciente, y le estamos ahorrando complicaciones. Está probadísimo lo que dice ahí, que cuando alguien está desnutrido es más propenso a complicarse, por ejemplo, de una infección, y por lo tanto de estar más tiempo en el hospital. Sacando cuentas es impagable. Además tiene más riesgo de morir. Y por otro lado, el apoyo nutricional en los pacientes con desnutrición ya se sabe, está probado en muchos países, incluyendo México, que eso trae beneficio, mejor estado de nutrición, recuperación funcional, reducción en las complicaciones. Por ejemplo, imagínense al abuelo que se cae en el baño, se rompe la cadera y le tienen que poner una prótesis. El abuelo ya de por sí debe estar desnutrido. Muchos pacientes de la tercera edad, por causas prevenibles, están desnutridos. ¿Cuál es una causa prevenible? A lo mejor el abuelo no tiene una buena dentadura, a lo mejor vive solo, a lo mejor tiene una limitación económica. Entonces le cambian la cadera, pero ya nunca va a caminar porque le falta la fuerza, porque no se ha nutrido en cuanto se evalúa para cambiarle la cadera. O un joven, hay una historia
muy dramática, pero que se sigue repitiendo, que se llama la tragedia del Leroy, y se dio en los Estados Unidos en los años 70. Un cirujano que se llama Michael McGee relata cómo cuando estaba de residente le pidieron que bajara a valorar un paciente a urgencias y se encontró con un muchacho negro, fornido, que trataba de robar una casa y se cayó de un primer piso. Y entonces se rompió el fémur, se rompió la pierna. Entonces llegó en estado de choque, todo el mundo pensó que se había roto el vaso o algún órgano interno. Lo operaron y encontraron que en el abdomen no había nada, todo su estado de choque era por la pérdida de sangre de la fractura de la pierna. Y entonces ese cirujano puso su nota, no corresponde a cirugía, que lo vea ortopedia, y efectivamente ortopedia le redujo la fractura, le pusieron su fijación y se olvidó del negro. Como 3 semanas después dijo, ¿qué habrá pasado con Leroy, este muchacho que estaba fornido? Lo fue a ver y era un esqueleto. El muchacho se murió al mes de la operación porque nadie se fijó que no estaba comiendo, y no estaba comiendo por la inflamación que tenía. La inflamación produce mediadores, interleucinas, sustancias que quitan el apetito y que limitan la función del tubo digestivo. Esto se sigue repitiendo. Nosotros en nutrición conocemos muy bien un algoritmo que dice que idealmente todos los pacientes se deberían nutrir por la vía natural, por la boca. Aquellos que no puedan, pues por una sonda, y aquellos en donde no se pueda, pues por la vena. Ya está bien establecido. Dicen aquí, otra vez la guía de práctica clínica, que la alimentación enteral es más barata y tiene mejores resultados que la alimentación intravenosa, y que solamente deberíamos utilizar alimentación intravenosa cuando no es posible utilizar el intestino. Esto está también, pues es lógico, ¿no? El no usar el intestino provoca que se atrofie, pero hay pacientes en los cuales no hay más remedio que utilizar la nutrición intravenosa. Ahora, tenemos muchas nutriciones teóricamente en el mercado, bueno, no teóricamente, sino en el mercado privado hay. Y teóricamente debería haber también en las instituciones, porque están enlistadas en lo que antes era el cuadro básico. Y la más común es la dieta polimérica. La dieta polimérica es una dieta que tiene una composición de proteínas completas y por lo tanto el paciente necesita tener un intestino normal. Por ejemplo, el muchacho que se cayó del primer piso y se fracturó, él masticaba bien, tenía bien el estómago, el intestino, el colon. Sin embargo, si consultamos el sistema de información legislativa, vamos a ver que hay una propuesta de un punto de acuerdo, porque justamente la dieta polimérica encabeza la lista de medicamentos con más peticiones de desabasto. Entonces, no vengo a hablar mal del gobierno ni nada, sino que si empezamos a darnos cuenta de que es un recurso que puede ahorrarle dinero a los hospitales, al sistema, a nuestros impuestos, puede disminuir la prevalencia de infecciones, reducir el tiempo de estancia hospitalaria, y no hay, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal. Si no podemos usar el tubo digestivo, entonces vamos a utilizar las venas con nutrición parenteral, que es la administración intravenosa de una alimentación lo más completa posible. Desafortunadamente no es posible darla totalmente completa como si fuera la nutrición natural, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación natural, pues el cuerpo secreta bilis para saponificar las grasas y absorber las vitaminas liposolubles. Y eso, pues, vamos a tener que poner las vitaminas en la vena. Entonces, tiene indicaciones que también sirven para completar cuando el enfermo esté en riesgo, porque, por ejemplo, su tubo digestivo no funciona
aunque no esté desnutrido. A mis alumnos les doy un ejemplo que vi en La Raza, de un muchacho Chippendale, es decir, un muchacho de esos muy fuerte, que se ponen una corbatita y hacen shows para señoras, ¿no? Entonces, así las enfermeras estaban todas alrededor del chico porque pues, estaba muy guapo. Bueno, ese muchacho le dieron un balazo, un marido celoso, justo en la raíz de la arteria mesentérica que da irrigación al intestino. Entonces, no importa que ese muchacho llegara como un Mr. Universo, ese es un muchacho que desde el día cero necesita un apoyo nutricional intravenoso porque ya su intestino ya no servía. La nutrición parenteral es una mezcla que tiene muchísimos componentes, dice ahí más de 40. Ustedes ven en la lista ahí nada más 8, pero por ejemplo, aminoácidos son como 18, son 20, pero la nutrición parenteral no tiene 20, tiene como 18. Los lípidos que ponemos en la avena están hechos por varios aceites. Los electrolitos, pues tenemos el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio. Los minerales, pues tenemos cromo, selenio, zinc. Y oligoelementos también ponemos flúor, ponemos yodo, etc. Entonces, es un recurso más caro, pero que como servicio de salud estamos obligados a tener disponible, porque va a haber pacientes que no puedan comer nada, como este chico, o sea, le dieron un balazo, perdió todo el intestino. Va a haber pacientes como los de pancreatitis que van a poder comer parte, pero parte hay que dárselas por otra vía. Y entonces, en instituciones como esta es una foto del Hospital de La Raza, tienen su propia central de mezclas, donde una persona especializada, un químico, va combinando los aminoácidos con la dextrosa, con los lípidos, las vitaminas, pero no siempre hay disponibilidad de eso. Por ejemplo, este es un mapa que dice que solamente 14 de 32 entidades federativas tienen centrales de mezcla, de manera que si alguien tiene un problema en Sonora, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, pues ya se amoló, Quintana Roo, Campeche, porque va a haber que traerla de otro lado, incrementando el costo, disminuyendo la disponibilidad. Hay muchos estados, inclusive del centro del país, en donde tienen que pedir la nutrición y llega hasta el otro día. Y hay lugares en donde, por ejemplo, les dicen, bueno, pues ¿cuántas va a requerir usted, doctor, no? Para su paciente. Pues no sé, no sabemos porque no sabemos cómo va a ser la evolución del paciente. ¿Qué tal si yo pido 5, el paciente fallece y ya no se puede utilizar esa nutrición para otra persona? Y esa disponibilidad está pues en los hospitales más grandotes de la ciudad, ¿no? Ahí tengo el Juárez, el General, varios hospitales del Seguro Social, el Hospital Central Militar, algunos hospitales del ISSSTE y también en algunos hospitales privados, no en todos. Y para los hospitales que no tienen una central de mezcla, hay compañías que proporcionan el servicio, pero también de repente hay riesgos. Esta es una alerta de la COFEPRIS en donde hubo una contaminación en una de las nutriciones parenterales. Estas nutriciones, que como ya les platiqué, tienen aminoácidos y dextrosa y lípidos, pues se deben preparar bajo condiciones muy de mucha higiene, porque cualquier contaminación puede inclusive ocasionar la muerte de niños, de adultos. Y entonces, pues una solución posible es el uso en hospitales de segundo nivel o también de tercer nivel de unas presentaciones que hacen algunos laboratorios. Hay varios laboratorios en México, por lo menos 3 en México, que venden este tipo de presentaciones, en donde ya está una nutrición prehecha. Si se fijan, ese es un suero que tiene 3 compartimentos. Entonces lo que hace la enfermera es torcer la bolsa para romper las uniones del plástico
entre los 3 compartimientos. En ese momento se hace la mezcla, la cuelgan y ya se la ponen al paciente. Y eso, pues por la propia ahorro del personal que tiene que prepararla de manera individual, pues resulta más barata, más o menos a la mitad o menos de la mitad. Y también, como no hay que hacer tanta manipulación, pues no sé, que idealmente debería ser casi un ambiente totalmente estéril, pues también hay menos complicaciones con infecciones. Tiene ciertas desventajas, por ejemplo, que como están hechas de manera estandarizada, pues puede ser que un paciente requiera a lo mejor más potasio o más sodio o más de alguna vitamina, y entonces hay que agregársela, y eso pues podría ser una desventaja, pero están formuladas para cubrir los requerimientos de la mayor parte de los pacientes. Y eso sí está disponible en varias entidades federativas, y llevarnos a la conducta, ¿no?, para corregir, de dar nutrición a los pacientes de los hospitales para que evolucionen mejor de una quimioterapia, de una radioterapia, de una cirugía, de cualquier procedimiento. De por sí ya la enfermedad constituye un reto metabólico. Si además lo dejamos en ayuno, entonces el paciente se va a desnutrir más rápido y va a tener complicaciones. Desafortunadamente en muchas instituciones es relativamente común que, por ejemplo, doy muchos ejemplos quirúrgicos porque los he visto de cerca y por ser cirujano, pero hagan de cuenta que, no sé, un familiar de ustedes está programado para que le quiten la vesícula mañana en la mañana, pero en la noche hubo una urgencia y llegó una persona balaceada y se contaminó la sala y la están limpiando, entonces ya no entró. Entrará, digamos, si todo va bien, a segundo término, pero entonces llega otra urgencia y se les olvida a los doctores darle de comer al paciente, o a lo mejor no se les olvida, pero tienen la esperanza de que se opere en la tarde, pero el doctor de la tarde ya tiene cirugías y en la noche nada más son urgencias, entonces ya se quedó todo un día en ayuno el paciente y al otro día va a haber otras cirugías programadas. Entonces, detalles tan tontos, entre comillas, hacen que el paciente esté 2, 3 días en ayuno. Mi suegro en una de las navidades pasadas, mi suegro tiene ahorita 93, pero cuando tenía 80 y tantos, él es derechohabiente del Seguro Social, tuvo una colecistitis, pero tuvo la mala pata de que le dio en Nochebuena. Entonces vamos al hospital donde le toca, pues no había cirujano, no había anestesiólogo ni radiólogo porque era Nochebuena. Al otro día, pues era, ¿cómo se llama? Víspera de Navidad. Al otro día de la Navidad, pues menos, ¿no? Hasta el tercer día lo operaron y ya tenía la vesícula a punto de la perforación. Tuvo que prolongar su estancia porque se le infectó. Tuvo que regresar al hospital porque tenía una fuga biliar. Todavía tenía yo conocidos en la raza, tuve que pedir que lo admitieran en la raza para que le pusieran una prueba. En fin, todo lo que se pudo evitar con una mejor organización de los servicios. Les agradezco mucho su atención. Por este tipo de fenómenos es que la Universidad de Anáhuac ofrece la maestría en nutrición clínica para que los nutriólogos y los médicos que bajo condiciones normales no tenemos suficiente información y formación sobre el apoyo nutricional de los enfermos, lo cual es pues paradójico, ¿no? Uno pensaría que los doctores sabemos mucho de nutrición, pero la verdad es que no. Tenemos que tomar estudios extra para saber nutrición, pues que puedan ayudar a los pacientes. No importa que el doctor sea un psiquiatra, hay protocolos de atención nutricional para las enfermedades psiquiátricas, para autismo, para trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, etcétera. No importa que el doctor sea oftalmólogo, hay protocolos de apoyo nutricional para mejorar la calidad de la visión, para tratar de disminuir la prevalencia de las cataratas. Y no se diga si el doctor es intensivista, internista, gastroenterólogo, cirujano, urólogo. Hay
protocolos para tratar de prevenir que una persona que ya desarrolló piedras en los riñones, para que no se repitan, ¿no? Entonces todo está relacionado con la nutrición y todos los especialistas podríamos beneficiarnos de mejores conocimientos de nutrición. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tuviera alguna pregunta para el doctor. ¿Nadie? ¿Todo claro? Gracias. Doctor, a nombre del comité de Expo Medical, hacemos entrega de este reconocimiento por tan interesante ponencia. Muchísimas gracias. Denle un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Bueno, por el momento el auditorio 3, nos vemos de regreso a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias.